Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Gracias a ustedes por estar allí, en especial a la doctora Lucy, quien ya está súper conectada. Sobet nuevamente iniciando Sobet con sus actividades del año. Bueno, como pueden ver allí en pantalla, les hemos enviado la programación hasta el... Vamos a iniciar el día de hoy con la doctora Lucy Daher y, bueno, su tema manejo del sangrado agudo varicial después de Baveno 7. Luego, el día 12 de febrero, tenemos la acostumbrada reunión biliopancreática. Tenemos unos casos súper interesantes. Ya el doctor Montserrat tiene los casos y tenemos invitados exponiendo casos de Colombia y de Paraguay. Y, bueno, organizado y moderado por el doctor Raúl Montserrat. Después tenemos el webinar que sigue. Tenemos los gastropediatras, tenemos una reunión bien interesante sobre esofagititis cáustica con un invitado especial de Paraguay. Y y luego el 1 de marzo iniciamos el mes de colon, ¿verdad? Que es el que tenemos pautado ya. Este es el tercer año que vamos a hacer nuestra reunión de colon, porque es el mes de cáncer de colon. Y iniciamos el 1 de marzo, el 12 de marzo, perdón. Tenemos nuestra gran reunión en conjunto con la Sociedad Española de Gastroenterología. Ya el programa está listo. Ya pronto se lo haremos llegar. Antes tenemos una charla con el doctor César Luis, conocido por todos. César nos va a poner una puesta al día en el tratamiento de el colon síndrome de intestino irritable, que está súper interesante. Y bueno, después ya el 12 de marzo, como le dije, el gran evento de colon, y cerramos el trimestre con un invitado especial, el doctor John Rodríguez, muy cercano con el doctor Di Giorgio, quien nos va a hablar sobre todo lo que se sabe de POINT hoy día. Todo desde la A hasta la Z en POINT. El doctor está en Estados Unidos y, bueno, es un invitado estrella que tenemos como todos los de este trimestre. Entonces, bueno, nada, eso es lo que Sobet tiene para ustedes con muchísimo cariño. Hemos elaborado este programa y estamos elaborando el del otro trimestre. Y bueno, y el congreso que va a ser en octubre. Bueno, vamos a iniciar presentando a la doctora Lucy Daher. La doctora Lucy Daher es internista, gastroenterólogo y realizó su entrenamiento en hepatología durante 3 años y medicina clínica de trasplante hepático en el Royal Free Hospital de Londres. La doctora Lucy Daher, súper conocida por todos nosotros, una especialista en hígado muy querida en el país, es autora de un amplio número de publicaciones a nivel nacional e internacional. Bueno, yo estoy feliz que la doctora Daher haya aceptado hoy darnos su charla. Y bueno, bienvenida, doctora Daher. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Yuraima. Yo estoy más feliz de estar acá y más poder contactarme con ustedes y compartir sobre algunas novedades sobre la reunión de Baveno. De verdad que muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a la doctora Yuraima Montilla, a Sobet, a todos ustedes por permitirme hablar con ustedes sobre el manejo del sangrado agudo varicial desde la perspectiva del hepatólogo y una puesta al día después de la reunión que ocurrió en Baveno. Sería la reunión Baveno 7, que ocurre cada 5 años en octubre del 2021, donde tuve la oportunidad de asistir online. Se tocaron varios aspectos generales en el manejo del paciente cirrótico con sangrado agudo varicial, y uno de ellos fue que la mayor parte de los expertos, es decir, más del 50%, consideraron que en el Reino Unido se auditaron todos los centros para evaluar el manejo del paciente cirrótico y se consiguió que la mitad
de los centros no documentaron un manejo óptimo de los pacientes cirróticos descompensados, y revisando toda esta data retrospectivamente, encontraron que al menos 30% de las muertes que ocurrían pudieron haber sido evitadas si estos pacientes se hubiesen manejado en forma óptima en las primeras 24 horas. Y como los ingleses son prácticos, no solo identifican el problema, sino además estructuran una solución. E idearon con la Sociedad Británica de Gastroenterología este checklist para el paciente cirrótico, entendiendo que no es posible tener en cada centro un hepatólogo en la emergencia. Y con esta lista, o lo que ellos dicen, Care Bundle, uno tiene todos los aspectos en orden que deben ser evaluados en los pacientes cirróticos. Tuve la oportunidad, cuando estuve afuera en el hospital donde trabajé, de hacer una auditoría y posteriormente de educar con esta lista de la Sociedad Británica de Patología, y existe un impacto en el manejo del paciente cirrótico. Esto lo pueden revisar más adelante, estoy a la orden para darles toda la literatura. Esto es dentro de las consideraciones generales. El manejo general del paciente no ha cambiado. Un paciente que en ocasiones debe ser admitido a una unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios por su elevado riesgo de resangrado y de complicaciones. Las imágenes, tomografía o resonancia son importantes en todos los pacientes y es una recomendación formal de Baveno, porque esto permite mapear todo el sistema esplenoportal, evaluar si hay trombosis, si hay hepatocarcinoma, si el estado de las venas suprahepáticas, y esto es muy importante. Ahora del uso de antibióticos. También hicieron hincapié en que aún en los pacientes que recibían profilaxis antibiótica con ceftriaxona, que está indicada en sangrado agudo varicial, antes que aparezcan las infecciones, porque se ha visto que hay una endotoxemia persistente que altera la hemostasia local a nivel de la varice y sistémica, y que administrando antibióticos mejoraban los parámetros de coagulación medidos por tromboelastografía. Hoy por hoy se sabe que a pesar de recibir antibióticos, siguen ocurriendo infecciones en 1/5 de los pacientes, y que las infecciones respiratorias, factores predictivos, son pacientes con encefalopatía hepática, pacientes donde la vía aérea ha tenido que manipularse por intubación orotraqueal para una endoscopia, taponamiento con balón, tubo nasogástrico, y, como siempre, aquellos pacientes con mayor deterioro de la función hepática son los pacientes que presentan mayor riesgo de infecciones a pesar de profilaxis. Otro aspecto importante en esta reunión fue el aspecto nutricional, que no había sido tocado en reuniones anteriores. Este Nutric Score es un score desarrollado para ser utilizado en la unidad de cuidados intensivos, donde toma en cuenta scores como el Apache, el SOFA Score, la edad del paciente, los días de hospitalización en terapia intensiva, y se encontró que aquellos pacientes con malnutrición eran pacientes que tenían una mortalidad aumentada. Este es agudo varicial, en un estado catabólico importante, con inflamación severa, que además es sometido a una dieta absoluta en las primeras 24, 72 horas, o a veces aún más tiempo, por ejemplo, cuando se coloca un Cestaque, merece especial atención. Y la recuperación nutricional de estos pacientes y la intervención nutricional oral en forma temprana es recomendable. Otro aspecto importante, que bueno, que en hepatología ya se manejaba,
No nos gusta el uso de inhibidores de bomba y menos el uso crónico de inhibidores de bomba sin ninguna indicación específica. Los pacientes piensan que todas las pastillas dan gastritis y que por eso hay que tomar inhibidores de bomba para proteger el estómago. Pero también el uso de inhibidores de bomba se ha extendido en todas las unidades de terapia intensiva para el manejo de las úlceras de estrés. Los inhibidores de bomba en el cirrótico aumentan, alteran la microflora intestinal, aumentan la translocación bacteriana, precipitan la encefalopatía, aumentan el riesgo de bacteriemia y sepsis. Por eso se recomienda suspender su uso si no existe ninguna indicación para continuar con inhibidores de bomba. Otro aspecto importante fue cuándo hacer la endoscopia. En la reunión de Baveno anterior recomendaban las primeras 24 horas. Hoy se sabe que existe una diferencia, especialmente en el paciente con hematemesis, cuando la endoscopia se realiza en las primeras 12 horas de la admisión. En aquellos pacientes que están sangrando activamente o están inestables, la endoscopia debe hacerse lo más rápido posible. Y la ligadura varicial, ya sabíamos de antes que era mejor que la escleroterapia. Al final lo mejor es lo que usted tenga a mano. Diagnóstico de sangrado agudo varicial, pues obviamente cuando el paciente está sangrando activamente, cuando lo vemos en la endoscopia, o cuando se ve un tapón de fibrina o un coágulo adherente en las varices, o cuando hay un sangrado, pero en la endoscopia solo hay varices y no existe otra causa potencial de sangrado. Este es el estudio, uno de los estudios que existía diferencia, especialmente en relación a la sobrevida y control del sangrado en aquellos pacientes con hematemesis y endoscopia en las primeras 12 horas. No habiendo diferencias en aquellos pacientes en relación a la sobrevida y control del sangrado, en donde no presentaron hematemesis, no hubo diferencia si se hizo en las primeras 12 o después de las 12 horas. El mensaje importante es en pacientes con sangrado activo, la endoscopia o hematemesis, la endoscopia debe ser realizada en las primeras 12 horas y esto mejora el resangrado y la sobrevida. Los factores predictores para resangrar, endoscopia, MERS y trombosis portal. Los factores de aumento de riesgo para mortalidad es el tiempo para la endoscopia, el MERS, hematemesis y la presencia de cáncer de hígado. Mientras más avanzado el CHAI, mayor es la probabilidad de resangrado. En este estudio de New England, recomendaron también que la endoscopia debe hacerse al menos entre las primeras 6 a 24 horas. De esta muestra de 516 pacientes, solo 10 pacientes tenían varices. Y encontraron que una endoscopia inmediata en las primeras 6 horas no se asoció a una mortalidad menor a los 30 días. Es muy importante aprovechar este tiempo para la resucitación adecuada y optimización del tratamiento médico antes de la endoscopia. En el caso del cirrótico, mantener la perfusión tisular, antibióticos profilácticos, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas, una vía aérea permeable, unas buenas vías periféricas y mantener la estabilidad hemodinámica. El sangrado en pacientes con insuficiencia hepática puede precipitar también una falla aguda sobre Crohn, comprometiendo la perfusión tisular del hígado, lo que aún deteriora más al paciente, y la perfusión renal. Por eso es importante optimizar al paciente. ¿Qué papel tiene el hemospray? Bueno, el hemospray es un polvo hemostático, es fácil de aplicar y forma una barrera cohesiva y no es un método de contacto. No hay estudios randomizados controlados, se ha usado en sangrado agudo varicial y resangrado sin una hemostasia óptima y este debe ser seguido rápidamente de ligadura varicial endoscópica o TIPS. Puede ayudar en aquellos casos difíciles de controlar endoscópicamente, donde uno utiliza realmente todo lo que tenga en el armamentario endoscópico para control del sangrado. De las varices gástricas,
es de 17 a 25%. La clasificación de Sarin sigue vigente. La endoscopia sigue siendo de primera elección en todos los centros. La inyección con cianocrilato, en los países donde está aprobada, controla el sangrado entre 90 a 98%, al igual que la inyección de trombina, la cual se asocia con menos ulceración o embolismo. También se evalúa el uso de coilcianoacrilato en el sangrado agudo varicial. Es una terapia prometedora y la respuesta es similar. Es difícil realizarlo en un escenario de sangrado agudo varicial y pareciera tener lugar en la prevención del sangrado por varices gástricas y del resangrado. Y en aquellos centros en donde no se cuenta con cianoacrilato aprobado para inyección en varices gástricas, el paciente puede ir directo a TIPS, o en aquellos centros donde tengan experiencia, oclusión retrógrada con balón. Esto también obtiene un 95% de... También hablaron del TIPS preventivo, que era lo que se llamaba Early TIPS en los primeros trabajos. ¿Qué ocurre con estos Early TIPS? Esto es un TIPS que se coloca en pacientes de alto riesgo después de estabilizar al paciente y después de ofrecerle tratamiento con drogas vasoactivas y ligadura varicial endoscópica. Y esto debe ofrecerse antes que la falla terapéutica aparezca, lo más temprano posible. La mortalidad en sangrado varicial se concentra en las primeras 72 horas, especialmente en las primeras 24 horas. Para modificar la historia natural del sangrado agudo varicial, el TIPS debe colocarse temprano. Pero ¿qué es lo importante? ¿Vamos a mejorar un poco el TIPS para todo el mundo? No, en aquellos pacientes mertitalaria, mayor falla al tratamiento, pacientes con Child-Pugh B 7 puntos sangrando activamente y pacientes con Child-Pugh C menor de 14 puntos. Esos son los pacientes en donde se les puede ofrecer un early tip para prevenir la falla de tratamiento de alto riesgo. ¿Cuál es la base racional de esto? Como pueden ver en este trabajo, es un trabajo que tiene más de 20 años, donde se observa que el mayor número de sangrados se concentra en los primeros 3 días, especialmente en las primeras 24 horas. Y es el momento en que debe ofrecerse TIPS a los... Esto es los trabajos que sustentan los criterios hemodinámicos, el gradiente venoso de presión hepática mayor de 20, y aquí se puede ver en el trabajo García Pagán en New England Journal of Medicine, en donde los pacientes se les colocó un TIPS, un early TIPS, en aquellos pacientes Child B con sangrado agudo y Child C menos de 14, y se observa cómo mejora la sobrevida en estos pacientes con early TIPS a los 6 meses y al año, siendo de aproximadamente 90 a 100% cuando se compara con la terapia estándar de 67 a 60 a los 6 y al año. Recientemente se publicó un metaanálisis en el 2021 con 7 estudios randomizados, 4 observacionales, con 1.327 pacientes, 310 early TIPS y 1.017 con terapia estándar. Y encontraron que el TIPS reduce la mortalidad, el resangrado y la citis cuando se compara con terapia estándar. Ahora, yo les voy a decir una cosa, es muy difícil un early TIPS. En las primeras 72 horas ocurre el sangrado, pero mientras uno gestiona el TIPS, espera la clave del seguro, espera contactar al centro que va a recibir al paciente, tiene todo, yo pienso que ha pasado el tiempo y pues aquí y en los países desarrollados, en los hospitales distritales donde no se cuenta con intervencionista, es muy difícil este early TIPS. Esto debe ser ideal en un ambiente, en un centro de atención terciaria o un hospital universitario donde el paciente pueda tener acceso a un TIPS rápido para observar un real beneficio en la mejoría de la sobrevida. Todo esto para evitar
llegar a la falla del tratamiento que ocurre en un 20% de los pacientes. Esto ocurre en dos situaciones. Sangrado masivo es el paciente que sangra con inestabilidad hemodinámica a pesar de transfusión. Usted trata de hacer una endoscopia, pero por eso el paciente necesita entrar en una tomografía. En ese mismo momento ya se contacta al intervencionista para planificar un TIPS de emergencia. Y en aquellos pacientes que los primeros 5 días, después de haber hecho una endoscopia, vuelven a sangrar. 2 endoscopias deben controlar el 90% de los sangrados, el 80%. Y hay un 20% que sigue sangrando a pesar de endoscopia. En ambas situaciones el TIPS es la mejor opción. Pero mientras nosotros esperamos la realización de este TIPS, hay que colocar una terapia en puente. Y es ahí donde entra el Cestaken-Blackmore con una tasa de hemostasia del 47 al 80%. El Cestaken debe ser colocado en terapia intensiva con intubación orotraqueal. El paciente está sometido a dieta absoluta y tiene complicaciones como son úlceras esofágicas, broncoaspiración. Hoy tenemos el stent esofágico, no está exento de complicaciones, 25% de los casos de este stent diseñado especialmente para varices esofágicas pueden migrar. La tasa de hemostasia es entre 85 y 90, no se coloca con endoscopia, se puede colocar perfectamente en una unidad de cuidados intensivos y el paciente, una vez colocado el stent, puede comer inmediatamente y puede dejarse una semana. Este stent se llama Danish Stent, lo pueden buscar en internet. Ambos son aprobados como terapia en puente. Ahora, el paciente está sangrando activamente. El paciente tiene un Cestaken o tiene un stent. Pero el sangrado masivo fue tan severo que deterioró el medio y este paciente además tiene falla multiorgánica, porque a veces, digamos, no tenemos acceso al Cestaken, no tenemos acceso al stent, no tenemos acceso a una terapia endoscópica rápida. Entonces, existen criterios que definen inútil la colocación del stent. Por ejemplo, la falla multiorgánica y el lactato. Estos trabajos demuestran que la combinación de meldilactato predice muerte en pacientes tratados con TIPS de rescate para sangrado agudo varicial. La sobrevida fue mayor del 85 en pacientes con un lactato arterial menor de 2.5 y un MELD menos de 15. Y la mortalidad fue mayor del 90 si el lactato arterial estaba en más de 12 o el MELD de 30. Eso los puede ayudar a... Y ahora, entonces, vamos a revisar cada uno de los statements de Baveno. Y todos los que están en rojo son los nuevos. En negro están los que no han tenido cambios. Entonces, revisando, tenemos que la intubación es recomendada antes de la endoscopia en pacientes con alteración del estado mental o vomitando activamente sangre. Esto es nuevo. La extubación debe ser realizada lo más rápido posible después de la endoscopia. En sospecha de sangrado agudo varicial, las drogas vasoactivas deben ser iniciadas lo más temprano posible, apenas se sospeche, y administradas por un lapso de 2 a 5 días. Mínimo 2, 24 horas, óptimo 5. Mientras más avanzado el child, más es recomendado, más el riesgo de resangrado y el paciente tiene que permanecer al menos 5 días. La hiponatremia se ha descrito en pacientes Child A que reciben terlipresina y los niveles de sodio deben ser monitoreados. Ya ustedes saben que los antibióticos profilácticos son parte del sangrado agudo varicial y mejoran la hemostasia y es la única intervención terapéutica que además reduce la mortalidad y debe ser indicada desde la admisión, antes de la endoscopia. La ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, debe ser considerada en pacientes con cirrosis avanzada en centros hospitalarios con alta prevalencia de infecciones bacterianas, aquellos pacientes con peritonitis bacteriana espontánea que estaban en profilaxis previa con quinolonas, siempre siguiendo los patrones de resistencia locales y políticas antimicrobianas. La desnutrición, como mencioné, aumenta el riesgo de complicaciones de los pacientes con cirrosis y sangrado agudo varicial.
La nutrición oral debe ser iniciada lo más pronto posible. La manipulación de la vía aérea, incluyendo sonda nasogástrica, debe hacerse con cuidado debido al riesgo de infección pulmonar. Los inhibidores de bomba iniciados antes de la endoscopia deben ser suspendidos inmediatamente después del procedimiento, a menos que exista una indicación estricta para mantenerlos. Una vez que el paciente se estabilice, los pacientes con sospecha deben ir a endoscopia las primeras 12 horas de presentación. Si el paciente está inestable en la endoscopia, se debe hacer lo más rápido posible y en la forma más segura posible. El paciente no puede estar a riesgo de complicaciones por una endoscopia hecha sin una intubación, sin una protección de la vía aérea, sin unas buenas vías periféricas, sin terlipresina y sin antibióticos. Los pacientes con sangrado, ya esto lo saben, todo lo que está en negrillas. Basado en la evidencia actual, el polvo hemostático, el hemospray, no puede ser recomendado como terapia de primera línea. Esto lo sabemos. Puede ser utilizado como coadyuvante. La terapia endoscópica, coagulación con plasma de argón, ablación por radiofrecuencia o ligadura con banda para gastropatía hipertensiva o GAIS, puede ser utilizada en el tratamiento local del sangrado por gastropatía hipertensiva portal. Los pacientes con sangrado agudo varicial, esto es nuevo, deben someterse a imágenes abdominales transversales con contraste, taco-resonancia, para excluir la trombosis de todo el sistema portoesplénico, cáncer de hígado y para mapear las colaterales portosistémicas y guiar el tratamiento. El TIPS preventivo con stent recubiertos, que son los que habitualmente tenemos en el país, en las primeras 72 horas, idealmente en las primeras 24, está indicado en pacientes con hemorragia digestiva parcial o gástrica, esofágica o gástrica, que cumplen cualquiera de los siguientes criterios: Child-Pugh C, menor de 14, mayor de 7, con sangrado activo en la endoscopia inicial, o un gradiente venoso de presión hepática mayor de 20 en el momento de la hemorragia. El Child es mayor de 7. No existe beneficio de la sobrevida en pacientes con Child menor. Se debe considerar el tratamiento endovascular o endoscópico en pacientes con varices ectópicas. Los TIPS se pueden combinar con la embolización para controlar el sangrado, para reducir el riesgo de sangrado varicial recurrente por varices gástricas o ectópicas, particularmente en casos que, a pesar de una disminución en el gradiente de presión portosistémico, el flujo portal permanece desviado hacia las colaterales. Y en pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal, el manejo del sangrado debe hacerse a las pautas para pacientes sin trombosis venosa portal cuando sea. ¿Aló? Diga. ¿Aló? ¿Aló? Ajá, te oigo, dichoso. Sí, hasta ahí llegó la presentación, Lucy. Ah, qué raro. Ok, déjame, ¿puedo compartir pantalla? Sí, cómo no. Aquí tengo la presentación donde se quedó. Ok. ¿Cómo hago? Listo, ahí tienes que darle en el centro abajo, dice pantalla y compartes. Ahí se ve, ¿no? Sí, dale a compartir pantalla. Perdón, hacer la presentación. ¿Cómo no? Aquí. Ya voy. Para hacer la presentación regular. Ok, gracias. ¿Me oyen, no? Ok. Aquí. Perfecto. Ahí. Déjame quitar esta cosa aquí. Esto lo puedo quitar. Aquí, de meeting no. Y esta cosa. Sí, todo lo puedes quitar. Pero ¿cómo hago? Rodarlo. Este se reduce, este se sale. Ay, Dios. Sí, pero bueno, te recomiendo que ahora lo dejes asignado más bien. Ok, déjame sacarlo y ponerlo de lado. Ok. Aquí lo otro nuevo también es que los pacientes con sangrado y encefalopatía, la mayor parte de los expertos prefieren tubulosa. Los pacientes que presentan sangrado varicial, la forma de extraer más rápido la sangre del tracto gastrointestinal es con lactulosa o enemas, para prevenir la encefalopatía hepática. Esto es nuevo, antes no se sabía el uso no se tenía certeza sobre la prevención en pacientes sin encefalopatía y el uso de lactulosa. La hemorragia por varices se debe a la hipertensión. El objetivo del tratamiento debe centrarse en reducir la presión.
en lugar de estar corrigiendo las anomalías de la coagulación. Esto es nuevo. Las pruebas de coagulación convencionales, a saber el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina, no reflejan con precisión el estado hemostático de los pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas. En el episodio de hemorragia aguda por varices no se recomienda transfusión de plasma fresco congelado, ya que este no va a corregir la coagulopatía y puede provocar una sobrecarga de volumen y un empeoramiento de la hipertensión portal. Esto es importante y controversial. ¿Y la siguiente? Ok. En el contexto de hemorragia aguda por varices no hay evidencia de que las plaquetas, el fibrinógeno estén correlacionados con la falla de control de la hemorragia o de una nueva hemorragia. Sin embargo, en caso de que exista sangrado activo, la decisión de corregir las anomalías hemostáticas debe considerarse caso por caso. El factor recombinante 7 que estuvo de moda no se recomienda. En pacientes con sangrado agudo varicial que toman anticoagulantes se suspenden temporalmente hasta que la hemorragia esté bajo control. La duración de la interrupción se individualiza en función de la fuerza de la indicación para la anticoagulación. En los pacientes IgB1 y varices ectópicas, la embolización retrógrada con balón puede considerarse como alternativa al tratamiento endoscópico o TIPS, siempre que sea factible de acuerdo al tipo y diámetro de la derivación y se disponga de experiencia local, ya que ha demostrado ser seguro y eficaz. Se debe considerar el tratamiento endovascular o endoscópico en pacientes con varices ectópicas. Esto lo dijimos varias veces, los TIPS se pueden combinar con embolización retrógrada. Y en los pacientes con cirrosis y trombosis portal, el manejo del sangrado agudo varicial se realiza con las mismas pautas como un paciente sin trombosis venosa portal cuando sea posible. Esto es básicamente una revisión de cada uno de los statements de Baveno. Ok, aquí ya terminé de compartir. ¿Aló? Aló, listo. Da a finalizar a compartir pantalla y ya está. Ok, aquí pongo, es que aquí dice go to meeting. Aquí. Ajá. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Yo te lo hago, Lucy, no te preocupes. Ok, cada vez que le doy alguna tecla me pregunta si quiero salir del meeting. Listo. Ok. Y bueno. ¿alguna pregunta? Bueno, doctora Lucy, gracias. Excelente su conferencia y de verdad que revisar el tema no es fácil, lo hizo de una manera, me gustó muchísimo, Lucy. Dejamos los micrófonos abiertos para las preguntas o si los quieren manejar por el chat. José, si hay, tú que ves el chat desde allí, si hay alguna pregunta. De momento no hay ninguna pregunta a través del chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat, hágala, yo la transmito. O si alguien quiere pedir la palabra, pues me dice y yo le abro el micrófono. Hacer cualquier comentario. José Higuera nos dio las buenas noches. Sí, exactamente. A mí, Lucy, doctora Dager, no, a mí me gustaría... Lucy, ¿qué doctora Dager? Ajá. Me gustaría que nos hicieras unas recomendaciones de esta manera, fíjate. Tú estás, que es el docente de la Trinidad, donde tenemos los recursos, ¿verdad? ¿Con qué contamos acá para el manejo de un paciente con sangrado agudo varicial? Bueno, más o menos que nos hagas como un paseo con los diferentes child, tu práctica diaria, Lucy. ¿Con qué contamos? ¿Qué hace la doctora Dager? En Venezuela, bueno, número uno, en mi experiencia, el octreótido, la terlipresina o la somocostatina no están disponibles en las emergencias. Si ustedes, como gastroenterólogos, se van a enfrentar a sangrado agudo varicial, ya deben hablar con farmacia para tener unas cuantas ampollas de somatostatina, octreótido o terlipresina. Se consigue en el país, pero eso gestionando antes que venga la emergencia. Esto es una terapia que debe iniciarse apenas llegue el paciente, cuando se sospeche sangrado agudo varicial, incluso antes de la endoscopia. Eso es importante. Yo descubrí que no está disponible inmediatamente, pero se consigue.
Eso es muy importante. O sea que por seguridad hay que hacer la gestión y ir a farmacia y saber si contamos con el medicamento. Pues obviamente revisar que se tenga ligadura varicial, que esté un gastroenterólogo de guardia disponible al menos en las primeras 12 horas. Yo sé que ustedes corren con cualquier sangrado activo. No es urgente hacerlo la primera hora, es un tiempo para tomar sangre, para hacer estudios, para ir compensando al paciente, evitar la sobretransfusión. Sé que hay mucha ansiedad con la hemoglobina, pero el aumento de volumen aumenta el flujo, aumenta la presión y aumenta el sangrado. También se indica plasma fresco congelado STAT, apenas se ve un INR prolongado con un episodio de sangrado, a veces autolimitado. Esto es más sobrecarga de volumen, más aumento de presión portal. Digamos que estoy en un ambiente donde no hay somatostatina, austeótido, terlipresina. No olviden que la ceftriaxona o el antibiótico profiláctico que ustedes elijan es la única terapia que reduce la mortalidad, porque estos pacientes, la endotoxemia hace que se altere la coagulación. Y en un estudio que se llama tromboelastografía, que evalúa en forma integral toda la cascada de coagulación, se ve que apenas empiezas a dar antibióticos, empieza a mejorar la hemoglobina. Ni tiene ningún otro fármaco vasoconstrictor, al menos indique antibióticos. Eso es muy importante. Contactar al endoscopista de guardia es muy importante. Tomar 2 buenas vías periféricas, hablar con banco de sangre para eventualmente, en caso de sangrado masivo o refractario, pues tener sangre ya fijada. Proteger la vía aérea en caso de un paciente con trastornos del estado de conciencia. Si seguimos esperando y el paciente está estable, pues estaría bien hacer algún estudio de imágenes. Realmente es muy difícil un paciente con tomografía zumbarlo de una vez, con un sangrado agudo zumbarlo de una vez a una tomografía o resonancia. Hay muchas cosas que ir resolviendo, pero es un estudio que está pendiente en caso que las cosas no vayan en la dirección correcta, pero un simple eco abdominal nos puede orientar si hay un hepatocarcinoma. Si este es un paciente que venía estable, tuvo una descompensación aguda por una trombosis aguda de la vena porta, que ocurre en el 25% de los cirróticos, si la vena porta está tapada. Todas estas cosas son importantes a la hora de ir planificando la terapia. Si el paciente tiene un Child B o Child C, yo ya iría contactando a un centro que cuente con radiólogo intervencionista. Sí, y ya es una conversación que hay que tener con la familia, explicarle que si en estos pacientes puede haber un resangrado, entender que 2 endoscopias controlan el 95% de los sangrados, una tercera, cuarta, quinta no adiciona nada. Esto define una falla al sangrado, un resangrado en los primeros 5 días de hospitalización. Es el momento de ir haciendo también gestiones con un centro donde cuente con un radiólogo intervencionista. Aquí contamos con el doctor Carlos Caldera para los tips. Realmente el manejo es impecable. También cuando estaba Moisés hacíamos tips. Pero es un procedimiento de emergencia y hay que por lo menos saber si se encuentran en el país todos los médicos que necesitamos una vez que lleguen estos pacientes. Child B y Child C ya te dice que la situación pudiera no ir en la dirección correcta. Y lo otro, hay que estar pendiente. Si el sangrado se controló y la hemoglobina está estable, no va a esperar 5 días tomando hemoglobina cada 6 horas. En lo más temprano posible inicie la parte nutricional y rehabilitación física. El paciente entró caminando, no tiene por qué salir sarcopénico en silla de ruedas. Yo pienso que esto es... y lo otro es vital mantener la perfusión, no a punta de plasma, pero sí con volumen. ¿Okay? La hipoperfusión por un sangrado agudo pues puede también comprometer la perfusión de cerebro, hígado y riñón. Y esto pudiera complicar las cosas, ¿ok? Tampoco recomendaría, si usted no tiene somatostatina, austeótido o terlipresina, en dar betabloqueadores en una condición aguda. El carvedilol no es para sangrado agudo varicial. El carvedilol se usa en la prevención primaria y se usa una vez que el paciente sale
del episodio agudo, empieza la prevención secundaria. Pero uno no puede a un paciente con sangrado tumbarle la tensión, tumbarle la respuesta fisiológica y comprometer más la perfusión de órganos con carvedilol. Carvedilol fuera en sangrado agudo, ¿ok? No, tampoco van a dar somatostatina con carvedilol. El carvedilol lo reinician cuando termine la somatostatina. Hay otros que se piensa que también en el pasado se comprobó que dar de comer rápidamente al paciente pues aumenta el flujo portal y puede aumentar la presión portal y el sangrado. Esto, pues, hay alguna evidencia que la comida aumenta la presión portal, pero no significa que el paciente no puede comer. El paciente está protegido con fármacos vasoconstrictores, los que le mencioné, somatostatina, octreotida, terlipresina. De los tres, ¿cuál es el mejor? La terlipresina se dice que también mejora la mortalidad. No está claro si es por la prevención del sangrado o porque mejora la función renal. Y también revisaría toda la lista de medicamentos del paciente, no AINES, ¿ok? Tengan cuidado con el ketoprofeno y todos estos medicamentos AINES para el dolor. Y así cuidaría a mis pacientes cirróticos. Saben que existe la resistencia bacteriana, apenas empiece la leucocitosis, la elevación de la proteína se reactiva o algún cambio en el paciente, pues es un paciente que debe ser cultivado regularmente también. En pacientes con INR prolongado e insuficiencia hepática, yo no dudaría en iniciar fluconazol tempranamente, porque la sepsis por cándida es la responsable de la muerte de pacientes en falla hepática. Esto ya para la falla hepática en el manejo del paciente hospitalizado e idealmente pues tratar de egresar el paciente pronto de la forma más segura una vez que exista control del sangrado. Hay limitaciones, no hay octreótido, no hay hasta dónde uno puede seguir presionando a la familia para conseguir medicina. Si un paciente es child A, oye, y controlaste el sangrado 2 días está bien. Ahora, si es un child C, de los primeros 5 días, y ese paciente me gustaría tenerlo protegido con estos fármacos vasoconstrictores y su antibiótico 5 días. ¿Quieren ahorrar más? Bueno, si es child A, el uso de antibióticos pudiera ser controversial. Y yo creo que lo otro es esta hoja que les di al principio, ese checklist es vital. Hay pequeñas cositas que hacen la diferencia en el manejo del cirrótico en las primeras 24 horas en relación a la citis, la encefalopatía, a la protección de la parte renal. Todas estas cositas hechas oportunamente. A ver, dice, si tuviera que elegir entre el tratamiento endoscópico de emergencia para sangrado agudo varicial versus tratamiento médico actualizado, ¿cuál preferiría? ¿Tratamiento médico qué? Actualizado, ¿cuál preferiría? O sea, si el endoscópico o el médico, si tuviera que escoger, digamos, ¿no? El tema de la colocación de la sonda nasogástrica. Las sondas nasogástricas hoy por hoy son más atraumáticas, lo único es que puede aumentar el riesgo quizás de infecciones pulmonares, pero yo no le veo, digamos, ¿para qué quiere la sonda? ¿Para pasar medicamentos? Todo depende de la indicación de la sonda. Yo no la colocaría inmediatamente después de una ligadura varicial. Consideraría colocarla si fuese necesario unas 24 horas una vez el paciente esté estable. Depende qué uso le va a dar a la sonda y cuál es la necesidad de colocar la sonda. Pero los pacientes con cirrosis y sangrado, ocasionalmente uno necesita sonda nasogástrica, aquellos que permanecen hospitalizados por largo tiempo, a veces para la nutrición, para pasar algunos medicamentos. Son pocos los medicamentos orales, la lactulosa puede darse por enema. Si hay alguna indicación, es negociable el uso de sonda. En relación, la pregunta es excelente. ¿Tratamiento endoscópico o farmacológico? Lo que ha demostrado que mejora la sobrevida y el control del resangrado es la combinación de ambos. Yo no intentaría un tratamiento endoscópico sin tratamiento farmacológico. El gastroenterólogo solo, con la endoscopia, tratando de tapar una varice, es una cosa local. Usted no está bajando la presión portal. Al no bajar la presión portal, aumentar la presión local y la varice va a seguir sangrando.
O sea, tienes que bajar la presión de todo el sistema, no es nada más tapar el huequito que está sangrando. De acuerdo. Hay más preguntas. Yo no sé si vamos a tener chance de hacerlas todas porque hay bastantes. Sin embargo, hay otra acá que dice, en un paciente con sangrado varicial activo, con varices esofagogástricas tipo 2 o fúndicas aisladas y no disponemos de adhesivos tisulares, ¿cuál sería la terapia de elección en este caso? Bueno, no disponemos, pero sí, la terapia de elección sería referirlo a un colega que tenga cianocrilato o coils agudamente, o lo tienes que sacar a un centro donde hagan TIPS. Todo depende del paciente, el child, del MEL del paciente. Está indicada en... esto es muy importante, la pregunta de la doctora Barroso también. Eddie pregunta, ¿está indicada ligadura profiláctica en pacientes con trombosis venosa portal que no han sangrado nunca? No, no está indicada. La terapia para varices esofágicas en pacientes con trombosis venosa portal sin sangrado previo es beta bloqueadores y empezar la anticoagulación. La doctora Carla Díaz pregunta la dosis de somatostatina, octreotio y terlipresina sugeridas. ¿Se mantienen o cambiaron las proteínas? No cambiaron. Digamos, aquí se consigue fácilmente la somatostatina, no está escrito explícitamente en Baveno, pero la somatostatina en los trabajos del Hospital Clínic de Barcelona con el doctor Jaime Bosch demostró la dosis de 250 microgramos hora, pero si el paciente está sangrando agudamente y está en la endoscopia con sangrado activo, usted puede subir la dosis a 500 microgramos hora durante la endoscopia y eso puede ayudar a controlar el sangrado. Y el resto de las dosis son las habituales, no hay ninguna indicación de algún cambio en la dosificación. Bueno, a ver, ¿alguna otra? No veo ninguna otra, la verdad. Aquí, la anticoagulación. Exacto, la pregunta de la anticoagulación. ¿Cuándo iniciar la anticoagulación en un paciente que tiene trombosis portal, dado que las guías clínicas lo indican que debe ser cuanto antes, pero bueno, ¿cuánto es cuanto antes? Ok. Bueno, yo pienso que a los 5 días, no está escrito exactamente cuánto antes, pero ya a los 5 días, una vez que el paciente está ligado y beta bloqueado, no es nada más la hemostasia local, es también los beta bloqueadores, y una vez que el paciente ha salido o estamos planeando el alta, pues ya pudiera iniciarse la anticoagulación. Una pregunta, doctora Dager. ¿Alguna experiencia con los estén esofágicos? ¿Cuándo lo indicaría en sangrado agudo? Bueno, el stent esofágico es una terapia de rescate. Sería muy importante. Se llama Danis Elastent, producido en la República Checa. Si ustedes se meten en la página, yo me imagino como gastroenterólogos debe ser fácil en vez del traumático y horrible Sestaken Blackenborg. Se indica como terapia de rescate. Ese paciente que le estás haciendo una endoscopia, que está sangrando activamente en la endoscopia, le puedes colocar un stent mientras espera el paciente para el TIPS. Hay otros que no tienen indicación de TIPS, pero sin embargo te están sangrando activamente, le puedes dejar el stent, esperas 5 días y tratas de sacarlo a ver si no hay resangrado y le das bloqueadores, pero es una terapia puente, no es una terapia. Siempre he querido tener uno en el sitio donde trabajo. En aquel entonces traté de persuadir de que tuviésemos uno en el hospital, pero si fuese endoscopista yo me metería en la página y trataría de hacer la averiguación para el stent. Ya les mando los mensajes, me voy a meter ahora y les digo dónde. Ahí tienen un video y realmente es una terapia salvadora mientras uno va esperando, ¿no? Porque el TIPS no es de que levantas el teléfono y ya tienes el TIPS. Tampoco puedes hacer una tomografía en un paciente tan grave. Colócale el stent, evalúa la anatomía, ve contactando al intervencionista, todo lleva tiempo, aquí y en cualquier sitio.
Chévere, gracias. Y Gracias. alguna última pregunta, es que me las mandan por YouTube. El uso de la lactulosa en enema, si puedes dar cómo es la preparación o se consigue como tal. Ya te voy a decir, ya estoy buscando lo del stem, ya va. El uso de la lactulosa, la pregunta es muy buena. En enemas tú puedes dar 300 ml disueltos en 200 ml de solución. Esa es la dosis para dar lactulosa en enemas, ¿ok? La preparación es la misma lactulosa oral. No existe lactulosa especial para enemas. Esa es lactulosa oral, 300 ml disueltos en 200 ml, más nada. Eso es importante. Lo otro, si la vas a dar vía oral, el objetivo es obtener 2 evacuaciones pastosas y suspender si hay diarrea. La diarrea precipita la encefalopatía hepática. Es la evacuación normal del paciente con 2 más pastosas. Esa indicación es muy difícil. Uno pone lactulosa, nunca sabes ni si la vas a poner 10, ni 15, ni 8. Uno debe ver estos pacientes día a día, hora a hora, porque se quedan pegados con la lactulosa y con diarrea y terminas viendo un paciente con otras complicaciones asociadas a la lactulosa. Yo veo que es a veces difícil el tema de la lactulosa en las órdenes médicas. Pero ya anotaron la dosis en enema, ¿no? Listo. Ok, yo estoy buscando. Ajá, Lucy, mientras buscas, las quinolonas como terapia preventiva, cuando hablaste, que tú más usas y la dosis. A mí me gusta la ciproxina, endovenosa o vía oral también, si es muy cara. 500 miligramos cada 12 horas vía oral y 400 vía endovenosa cada 12 horas. Es la dosis habitual. Sí. Bueno, aquí les mando lo del ELA. Aquí hay otra pregunta. Métanse ahí. Que y pidan uno. Ya yo pedí el mío. Le mandé a Oscar Brizuela, no, ya va. ¿Cómo hago para mandarle a todo el mundo? Abajo tiene que poner para todos. Everyone. En el chat, para todos. Ya. Ok, aquí le mandé uno a alguien aparte, discúlpeme. Ok, ahora sí. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice que ¿qué sugieren el manejo de una hemorragia digestiva varicial no cuenta con los tratamientos? Si puede usar alcohol absoluto para escleroterapia o solución. No sé. No sé. No te puedo decir nada. La escleroterapia aumenta la bacteriemia, las complicaciones, la sepsis. La realidad es que seguimos usándola. Lo ideal es ligadura, y si el paciente está mal, pues tienes que usar lo que consigas, ¿no? No hay ningún trial que yo te pueda decir que alcohol es mejor que solución. ¿Qué solución? Esclerosante. No sé. Yo sé que a veces es difícil y uno tiene que usar lo que uno tiene a mano. Luego acá también dicen que el manejo de los pacientes intensivos, por lo general en los invasivos, está la colocación de la sonda nasogástrica de la mano con la intubación. Es recomendable sugerir que sea prolongada dicha colocación de... La sonda, la van a usar con alguna finalidad, normalmente son atraumáticas. Sí, y luego el uso de la sonda está instalado. Esta pregunta que hace esta persona, doctora, ¿qué sugiere en el manejo de una hemorragia en una emergencia en un hospital que no contamos con los tratamientos? Esta misma pregunta se la hice al doctor De Francis, que es uno de los grandes fundadores de la reunión de Baveno. Estaba, recuerdo, el doctor Bosch, Barrows, todos ellos, en un congreso aquí en Venezuela, y esa pregunta se la hacía a todos, la que dice, ¿cómo se hace en un hospital que no hay nada?
¿Y qué elegiría entre antibiótico y somatostatina? O si tuviese dinero para una sola cosa. Yo pienso, ¿sabes? Si no tienes nada, ponle al menos un antibiótico, que es una terapia que controla el sangrado y, digamos, estos tratamientos son combinados de antibióticos, vasoconstrictores y terapia endoscópica. Pero si no tienes nada, al menos ponle un antibiótico. ¿Ok? Y aquí dice, Cestaken, ¿cuánto tiempo? El Cestaken es para 24 horas. O sea, tú no puedes dejar, es una terapia puente. El stent lo puedes dejar una semana. Si no hay riesgo de necrosis esofágica, de úlceras esofágicas, de broncoaspiración, yo me pondría muy nerviosa a veces de dejar un Cestaken por 48 horas, pero eso es en situaciones extremas. Si estás colocando un Cestaken es porque es un puente a algún sitio. No puede, eso es terapia puente a algo. Es para ganar tiempo, comprar tiempo, contactar una unidad, hacer algo. Por eso los stents esofágicos, que ya les mandé el link, los pueden revisar, nos permiten una semana. Y el paciente ya puede comer, controlan efectivamente el sangrado igual que el Cestaken. Después de haber usado el Cestaken, yo me resistiría a volverlo a usar. Aquí está. La doctora aquí pregunta. Carmen Aure, hola Carmen. Aquí dice, en el contexto de una emergencia post-tratamiento de ligadura antibiótica, es referente al uso de rifaximina en conjunto con la lactulosa. No existe rifaximina para profilaxis primaria ni lactulosa. Si el paciente no ha tenido nunca encefalopatía, lo puedes egresar sin rifaximina y sin lactulosa. No hay ningún estudio que diga que dejar a un paciente con estos medicamentos prevenga la encefalopatía. Ahora, una vez que aparece la encefalopatía, va a seguir apareciendo. Ese paciente que te ha presentado encefalopatía puede seguir con encefalopatía y es una indicación formal para iniciar rifaximina, la dosis en tabletas de 500 miligramos cada 12 horas, 1100 miligramos. Esa es la dosis. Aquí tenemos tabletas de 200 y yo lo que hago es que doy 1200. Doy 3 en la mañana, 3 en la noche, 1200. Esa es la dosis para prevención de encefalopatía hepática. Para el tratamiento agudo, lactulosa, una vez que el paciente sale de la parte aguda, pues le agrego rifaximina. Pero es para tratamiento de encefalopatía aguda y prevención secundaria de encefalopatía hepática. Hola, Nina. Lucy, una acotación rapidito. Ya existe rifaximina de 550 en el país, está disponible. Así ¿Oíste? Sí. Ya existe y está disponible. Sí, he visto algunos pacientes que me han hablado de la rifaximina de 500, pero está disponible en todas partes, ya la puedo prescribir. ¿De quién es? Sí, de hecho es de Leti y ya está disponible en todas las farmacias. Esta es la dosis, 550 cada 12 horas. Permanente. Exacto. Una vez que aparece, puede reaparecer. Ok. Bueno, oye. Tiempo de uso para siempre. Una vez que la encefalopatía aparece, vuelve a reaparecer. Ahora, nadie dice cuándo hay que pararla. Yo quizás en un alcohólico que en un episodio agudo hace una encefalopatía, el alcohol, eso es una causa potencialmente reversible. Yo pudiera suspender la rifaximina. Pero eso es una consideración dependiendo de la causa que originó la encefalopatía hepática. Pero una vez que empiezo, y si yo trato de suspender y el paciente sigue, hay pacientes que ameritan esto de por vida. Ok. Bueno, la verdad es que el tiempo pasó muy rápido. Muy rápido. Súper rápido. Son las 8 ya. Muchísimas gracias. Tenemos de verdad agradecerle a la doctora Lucy porque iniciamos nuestras actividades de jonrón.
hablando en Ay, béisbol. muchas gracias. Porque tuvimos una audiencia permanente por acá de 80 y en YouTube ya superamos entre los dos más de 100 asistentes, lo cual es excelente. O sea que escogimos excelente expositora y excelente tema también. Entonces, bueno, doctora Dager, encantada y está cordialmente invitada. Hay otro tema por ahí que tenemos que hablar y es de hígado y COVID. Okay, entonces, estamos pendientes con eso. Había una pregunta, pero no sé si te dé tiempo rapidito, si había alguna experiencia, o sea, si le había tocado manejar pacientes cirróticos con COVID y cómo era, si empeoraban, o sea, había alguna experiencia con eso. Sí, el COVID se ha asociado también con deterioro de la función hepática. Por eso el cirrótico es un paciente de alto riesgo y debe ser vacunado y revacunado, con dosis de igual en unidades de COVID con toda la protección del endoscopista. Ok. Bueno, yo creo que ahora sí. Nos despedimos. Recuerden que seguimos las actividades para el próximo sábado 12. Los esperamos con los casos biliopancreáticos a cargo del doctor Raúl Monserrat y bueno, y los invitados que tenemos. Y les recuerdo que en la página de SOVED tenemos disponibles ya todas las conferencias del Congreso de noviembre y las pueden ver cuando quieran. Entonces, bueno, José, despídete. Bueno, muchísimas gracias, la doctora Lucy Dager. Un placer escucharla hablar, de verdad que sí. Y bueno, los esperamos en los casos biliopancreáticos y hasta la próxima, ¿no? Buenas noches. Muchísimas gracias a Yuraima y a José y a todos ustedes por estar ahí. Gracias y estoy a la orden. Cualquier cosa, no les puse mi correo. Ponlo. Lucy Dager. No, olvídenlo. lucydager@hotmail.com. ¿Ok? Bueno, Lucy, gracias a todos. Increíble todo. De verdad que sigan con esta audiencia permanente y diseminando el conocimiento a nivel nacional e internacional. Gracias. Gracias a todos. Un gran abrazo. Igual. Chao.